Aquí comienza un nuevo capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Conversamos con los mejores expertos de la región para descifrar todas las tendencias en gestión de personas y bienestar organizacional de Latinoamérica. Bienvenidos a crear lugares de trabajo más felices. Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera temporada de Bookcast, un espacio donde hablaremos sobre las tendencias más importantes en el mundo laboral, los retos, las oportunidades y las nuevas prácticas para potenciar el talento humano en las organizaciones. Mi nombre es Camilo Mejía, Country Manager de Book Colombia, y hoy me encuentro con Juliana Líbano, CEO de Flake, una agencia de cultura organizacional que, al igual que Book, su propósito es crear lugares de trabajo más felices. Juliana, qué alegría tenerte hoy. Por favor, cuéntanos un poquito más de ti. Camilo, muchísimas gracias por esta invitación y a Book también. Les cuento, mi nombre es Juliana Líbano, tengo 30 años, hace un año y medio fundé Flake con dos mujeres increíbles. Nuestro propósito, como tú lo dijiste, es prácticamente resignificar la forma en que trabajamos para crear lugares de trabajo más felices. Creemos que si vamos a trabajar toda la vida o la mayor parte de nuestra vida, tenemos que estar felices y las empresas deben invertir en temas de cultura organizacional, porque si somos felices, pues al fin y al cabo la empresa va a ser más exitosa. Buenísimo, muchas gracias por eso. Antes de empezar, cuéntanos qué te lleva a ti a fundar una compañía donde el propósito se comparte con Book y buscan también cómo ayudar a las organizaciones en el tema de cultura organizacional. Bueno, todo empezó en la pandemia, cuando tuve un burnout, digámoslo, y lo normalicé mucho. Y cuando hablaba con la gente cercana, cuando hablaba con mi esposa, cuando hablaba como con mis amigos, me di cuenta que muchos de ellos se quejaban del trabajo. Nadie era como, oigan, amo lo que hago, me encanta lo que hago. Siempre eran, estoy estresado, es que mi jefe, es que mi trabajo, es que no estoy motivado. Y me puse a pensar y dije, eso no, trabajar no puede ser así, ¿no? Y de alguna forma después mi esposa entró a una startup y vi cómo era la vida de ella dentro de esa cultura. Y ahí fue cuando dije como esto sí es posible, o sea, trabajar felices es posible, tener un balance de vida-trabajo es posible, crecer es posible. Y cuando vi eso dije, queremos montar esta empresa porque queremos impactar en las personas y queremos impactar en Colombia y en el mundo y mostrarle a las personas que realmente podemos trabajar en empresas que sí, o sea, más allá de un resultado, las personas tienen, digamos, una importancia clave dentro de la compañía. Entiendo, qué difícil o qué fácil puede llegar a ser feliz como en el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que nos concentramos tanto como en el día a día. Piloto automático. Y nuestra mente nos lleva también como a lugares escondidos que lo hacen también un poco difícil. Pero qué bueno que existan empresas que hoy en día apoyen y ayuden a las otras empresas, pues también a que sus colaboradores tengan un propósito, logren hacer lo que les gusta o cómo ser más productivo, y creo que todo eso habla un poco como de la motivación, ¿no? Hablemos un poco de lo que nos reúne hoy acá, ¿no? Y es hablar sobre las generaciones. ¿Cómo es el tema de las generaciones y su relación con el trabajo hoy en día? Ok. Bueno, es una muy buena pregunta, y de hecho desde que empecé Flake, los videos de nosotros empezaron a volver virales por las generaciones, y ahí fue cuando realmente empezamos como a conocer más sobre todo este tema. Y es importante entender que hoy en día estamos 4 generaciones trabajando al mismo tiempo. ¿Cuáles son esas 4 generaciones que tenemos? Ya te voy a contar. Okay. Y es interesante y es chistoso porque ahorita está cogiendo mucha relevancia, pero en realidad siempre han trabajado diferentes generaciones. O sea, hace 50 años habían seguramente 4 generaciones trabajando al mismo tiempo, solo que ahorita el tema está mucho más intenso y lo estamos sintiendo más. Creería que es también por toda la comunicación y la globalización del mundo. Y esas 4 generaciones son los baby boomers, que son, digamos, que son las personas que ya se están retirando, ahorita están en el 20%, 20-25%, que son las personas que nacen entre 1946 y 1965. Esta generación es la más análoga. Bueno, y antes de como definir, o no definir, pero de enmarcar las generaciones, hay que entender algo muy importante, y es que nosotros
esas generaciones comparten un contexto, ¿no? Cada generación creció en un contexto social distinto, en un contexto económico distinto, político, tecnológico, ambiental, y claramente comparten ciertas características. Claro. Pero es muy, muy importante no estereotipar. Que compartan esas características no significa que una persona de esa generación sea así y punto. Entonces eso es muy importante porque creo que es algo que está pasando mucho ahorita, que se está estereotipando. Entonces, ya entendiendo eso, los baby boomers son, digamos que la generación más análoga, son los baby boomers como tienen esa mentalidad de trabajar duro, es la generación que duraba mucho más tiempo en la compañía porque eran mucho más leales y eran mucho más apasionados. Entonces, entre más experiencia, entre más trayectoria, pues digamos que había mucha más visibilidad. Entonces también, no sé si te ha pasado, pero las generaciones mayores a uno le dicen como, oiga, no cambie tanto de trabajo porque eso está mal visto. Yo acá, como para contextualizar un poco también, yo tengo 40 años o voy a cumplir 40 años y esa generación es como la de los papás o la de los abuelos que todo el tiempo, si uno les preguntaba, duraban toda la vida en una compañía y ese era como el objetivo, durar toda la vida en una compañía y retirarse en una compañía, y eso definía también lo que era una carrera exitosa, ¿no es cierto? Y creo que rescato algo de lo que tú dices, como que el tema del el estereotipo. Seguramente si decimos que los baby boomers o los boomers son los que se marcan dentro de esa cualidad o esa característica, pues también seguramente encontramos muchos que seguramente no lo hicieron o que cambiaron mucho de trabajo porque no les gustaba o salieron también oportunidades diferentes, pero... Exacto. O tenemos ese estereotipo de decir, no, es que los baby boomers son cero tecnológicos y de alguna forma hoy en día dos gurús de la tecnología son baby boomers, que son Bill Gates y Steve Jobs. Entonces ahí es cuando caen esos estereotipos. Y esta generación, entonces, es de trabajar duro, leal a la empresa, son un poco con un liderazgo mucho más autoritario, creen más en las jerarquías, claro, y les cuesta mucho adaptarse al cambio. Sí. Ya después viene la generación X, que creo que vendrías a ser tú. No. Centennial, pues. No, soy millennial. El millennial va hasta 1980, yo soy del 83. Bueno, se salva. No, pero pues casi. No, ya. Pero no, entonces sí, porque la generación X viene de 1964 a 1980, entonces estás ahí como en el borde. Me veo así de viejo, yo quisiera saber. Los como 18 años. Esta generación empieza a ser más rebelde y empieza a romper como paradigmas de los baby boomers. Es una generación que es más flexible, son más independientes, y en esta generación empieza la mentalidad de trabajo, del balance vida-trabajo, ¿no? Los baby boomers eran más vivo para trabajar. Que trabajo para vivir. Exacto, entonces la generación X, aunque también buscan esa estabilidad, crecer dentro de la compañía, ya empiezan a cambiar un poco el chip de queremos algo más flexible, más independientes, tenemos una vida, y ahí empieza también como los nacimientos de hoy en día de ese balance vida-trabajo. Y esta generación fue la que empezó a ver como como lo análogo a lo digital, empezaron a ver como las pantallas, como que empezó a vivir mucho este contexto tecnológico, y es una generación que eran muy pragmáticos. Empezaron como a cuestionarse muchas cosas, no como muy idealistas como los baby boomers, sino más pragmáticos. Y esta generación que cuando la entiendo, cuando la veo y la entiendo, muchas veces ya entiendo hoy por qué las empresas están tan enfocadas en resultados, y es porque esta generación es, oiga, déjeme ser flexible e independiente que yo le voy a dar resultados. Entiendo. Entonces tiene una mentalidad full de resultados. Okay. Y en esa orden de ideas, ahí sí podría entrar yo de pronto en esa generación. Camilo es orientado a resultados. Claro, pues muéstrame los números, la data, ¿qué? Ya me lo imagino. Pero bien, igual eso, o sea, esta generación empezó con eso, y ya después vienen los millennials. Y los millennials son entre 1981 a 1995. Vamos millennials, ¿no? Los millennials que ya empiezan a cambiar mucho como muchas formas, muchos paradigmas, y los millennials de alguna forma ya nacen como en la parte digital, o sea, ya no tanto como los centennials, que los centennials tienen prácticamente la tecnología omnipresente. En el ADN. Sí, o sea, para ellos el mundo, no entienden el mundo sin tecnología. Los millennials medio alcanzamos a tener
pues como un tema análogo. O sea, por ejemplo, yo que nací en 1993, pues alcancé a crecer con una flecha. O sea, como que la tecnología no era tan... bueno, para los que no sepan, la flecha era un celular en Colombia que no jugaba culebrita. Pero bueno, entonces es una generación que empieza a salir a trabajar ya más con toda la parte digital, y es una generación que más allá del salario empiezan a buscar otros motivadores, estar conectados con el propósito de la empresa, crecer dentro de la empresa. Le empiezan a tener mucha más importancia en temas de cultura, el tema de vida, balance de trabajo se pone más fuerte, y es una generación que es muy colaborativa y es muy interesante porque es muy de colaborar y de trabajar en equipo, pues porque los millennials crecimos con las redes sociales, y las redes sociales era siempre de pertenecer a una comunidad, de compartir con la gente. Entonces también como que crecen en un tema muy colaborativo. Y también esto es importante de entender porque los millennials es una generación que también está como en constante aprendizaje de ellos mismos, y lo que hace es que se quieren retar todo el tiempo. Okay. Entonces acá viene esta generación que empieza a haber mucha rotación dentro de la hoja de vida, porque si la empresa no los motiva, como no les da retos nuevos, no los motiva, o que no crezcan dentro de la compañía, que no estén motivados en los aspectos de propósito con la empresa, simplemente dicen, acá esta vuelta no me está retando, me quiero retar más y quiero cambiar de empresa. Entonces es el reto más importante porque siempre están tratando de aprender de los errores y ser como mejores, digámoslo. Y ahí tengo una curiosidad sobre una generación que he querido aprender un poco más, y son los centennials. Okay. ¿Cómo es las características de los centennials ahí? Como ya para englobar un poco las 4 generaciones que tenemos. Los centennials son muy parecidos a los millennials. Es definitivamente la generación que nace con la tecnología, muy omnipresente. Para ellos es normal cualquier cosa tecnológica. Son mucho más independientes y son más emprendedores que los millennials, son mucho más autodidactas, porque claro, como tienen tanta información y pueden tener información por todos lados, pues es simplemente YouTube, Google, ChatGPT, encuentran lo que necesitan, y esta generación también empieza como a tener un roce por ejemplo, con la educación tradicional, porque pues ya tienen toda la información para aprender. Y también es una generación mucho más pragmática que los millennials. Los millennials son muy idealistas. Los centennials empiezan a cuestionar mucho y empiezan a ser más pragmáticos. Okay. Y es una generación que empieza mucho más activista en temas sociales, ambientales. O sea, es una generación interesante y más auténticos. Para mí es la generación más auténtica, no tanto del deber ser como las otras generaciones. O sea, que honestamente lo que creen, lo que dicen es propio de su sentir, y no por pertenecer o por tratar de caerle bien a alguien o por tratar de encajar, ¿no? Total, es una generación que quiere trabajar porque, bueno, más que todos los millennials quieren trabajar con un propósito real. Los centennials son un poquito más con los pies, bueno, pues no los pies en la tierra, pero un poco más como, ok, voy a trabajar, pero también es importante el salario, etcétera. Pero sí, son más auténticos, son una generación que no le importa ese deber ser. ¿Y ahí cómo existe la generación pandemials, o eso es, no existe, los pandemials? Yo ya les digo eso también. Pero no se llaman pandemials, sino se llama generación alfa. Alfa, sí. Veremos cómo nos sorprende. Todavía están muy chiquitos, ok, bien. Sí. Bien, y ahora un poco en las organizaciones, pues teniendo en cuenta que hoy en día muchas empresas tienen todas las 4 generaciones, ¿cómo hace uno para motivarlos a todos, siendo que trabajamos como en lo mismo, pero siendo tan distintos? O sea, ¿cómo hace? La motivación es grupal, la motivación es individual, la motivación generacional, ¿cómo sería? ¿O cómo te la imaginas? No sé. Yo creo que la empresa, primero que todo, y lo que decimos siempre desde Flake, es escuchar. Y creo que uno no puede darle todos los mismos beneficios a todo el mundo, porque todo el mundo tiene una vida completamente distinta. Entonces seguramente los de generación X o los millennials más mayores, millennials seguramente ya tienen hijos, y de pronto ellos están buscando flexibilidad para estar con los hijos, o de pronto un centennial busca, o un millennial busca, como un millennial más joven busca, deme flexibilidad porque quiero ir a viajar. Entonces
Creo que lo primero hay que entender muy bien las generaciones y las necesidades y a partir de ahí crear planes dentro de la organización que le peguen a cada generación. Ahora, vuelve y juega, puede haber un millennial con un hijo o puede haber un baby boomer sin hijos que no tiene un perro y un gato, entonces vuelve y juega que no es estereotipar, sino entender como la parte demográfica dentro de la compañía y a partir de ahí hacer estrategias para motivar a las personas. Ok, yo ahí, por ejemplo, creería también que tener colaboradores de diferentes generaciones puede traerle a una compañía o una empresa bastantes ventajas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre tener diferentes puntos de vista, la experiencia, ideas diferentes. ¿Qué otras ventajas ves tú cuando una organización, o qué han visto ustedes entre todo lo que han hecho, cuando no son muy o no son tan, sino que son como un híbrido, una mezcla de un poco de todos? ¿Qué ventajas han visto que surgen ahí de tener empresas o grupos de trabajo? No sé si también han llegado al nivel de granularidad de grupos de trabajo, de cuando ven esas diferencias generacionales enmarcadas en empresas. La ventaja, como tú lo dices, es la diversidad en general en todas las empresas va a llevar a más innovación y más creatividad, ya sea de una generación, o sea, diversidad en género, en generación, en edad, en etnia, en lo que sea, y claramente lleva a poner puntos sobre la mesa distintos. Claro. Entonces, a mí me encanta qué lindo poder uno trabajar con una persona de generación X, un baby boomer, porque tiene una experiencia, todo lo que debe saber esa persona, todos los conocimientos que uno puede aprender, ver las ventajas de eso y también muy importante que las generaciones mayores también vean esas oportunidades en las generaciones jóvenes, qué cosas les pueden enseñar esas generaciones jóvenes a los grandes. Entonces, de ahí diferentes puntos, pues como aumenta la diversidad. Por otro lado, se están retando todo el tiempo, porque tener diversidad dentro de la compañía es adaptarse a diferentes formas y a diferentes puntos de vista. Claro. Y es muy interesante ver que, y vuelve y juega, yo no estoy diciendo que son así, lo que hemos visto es que claro, hay que entender un contexto, a los baby boomers y generación X muchas veces les cuesta más el cambio. Claro, vivían en un mundo mucho más estático, los centennials y millennials viven en un mundo que va a toda y está en constante cambio. Entonces, por ejemplo, a los baby boomers o generación X les cuesta un poco entender las dinámicas de los centennials y millennials. Y ahí es cuando vemos en las organizaciones que digamos que ahí está como los roces, sí, hay algún roce porque empiezan a estereotipar, como hablábamos. Entonces, no, es que los millennials y centennials son unos vagos, no hacen nada, es que solo quieren crecer rápido. Y también los centennials y millennials diciendo, no, es que los generación X, la tecnología. Entonces, creo que ahí es muy importante que si tú tienes diversidad dentro de la compañía, pues vas a tener que adaptarte a esas nuevas generaciones y aprender sobre ellos. Y vas a tener que tener nuevas herramientas, nuevas habilidades. Entonces creo que eso es una ventaja, reta a las personas a adaptarse a nuevas formas de pensar y a contextos distintos. ¿Qué más? Bueno, resolución también lleva a la innovación, pero también lleva a la resolución de problemas. Si hay algún problema, pues es interesante ver cómo lo solucionaría una generación o otra generación o tener puntos de vista para abarcar un problema. Y yo creo que en verdad una compañía, cuando existen diferentes generaciones, me parece que son más las eficiencias y más las cosas que se ganan y no, digamos que no quiero ver la parte negativa, porque seguramente también puede haber un contexto negativo, o sea, me imagino una empresa súper tradicional familiar que los que la lideran pues son súper baby boomers y chocan con el talento que tienen que traer porque son centennials o lo que sea, y la forma en que lo han hecho es su forma de toda la vida y así se va a hacer, y lo que tú decías, que de pronto no hay cambio, no hay flexibilidad al cambio, pero creería que son más cosas las que se ganan, ¿no? Son como más las ventajas que se tienen, con lo que tú hablas creo que de inclusión también, de pensamiento, de formas de hacer las cosas, y reta también a las compañías desde el seno a ellos también madurar y crecer para evolucionar. O sea, porque todo lo estático pues de alguna forma va a morir, porque todo está en constante cambio y todo va a evolucionar.
Y sí, definitivamente uno tiene mucho que aprenderle a todas las generaciones. Mira, te cuento, por ejemplo, una cosa. En Book, nosotros, pues, que somos un software de recursos humanos y claramente somos una empresa de tecnología, y uno de los módulos que tenemos es el módulo de atracción y de selección, ¿sí? Que a través de una herramienta como esa las organizaciones puedan traer el mejor talento a las organizaciones. ¿Crees tú que las empresas tienen que hacer algo diferente en el momento de reclutar y de traer talento, pensando exclusivamente como en el tema generacional? ¿Hay algún filtro, algún truco, algo, o simplemente no? No, pero no, sí, o sea, creo que, bueno, primero que todo depende mucho de la estrategia de la compañía, ¿no? De pronto, si se dieron cuenta que todos son millennials, pues sería interesante hacer una estrategia para reclutar a diferentes generaciones. En mi opinión, creo que no debería ser un filtro la generación y ni siquiera ninguna etiqueta, sino realmente a la hora de atraer talento, las empresas creo que deberían hacer 3 cosas. La primera, ver que la persona real, más allá de cómo es la persona, que tenga las capacidades técnicas para la vacante, que lo pueda hacer. Segundo, un tema de habilidades humanas, porque muchas veces nos enfocamos tanto en lo técnico y dejamos a un lado el tema de habilidades humanas, que son tan importantes, porque tú puedes ser un duro en algo, pero si no sabes manejar a la gente, no sabes trabajar en equipo, no sabes comunicarte, no sabes liderar, pues vas a quemar a un equipo. Estás predestinado al fracaso. Exacto. Sí. Exacto, entonces eso, y segundo, también entender el match cultural, porque claramente Book tiene un tipo de cultura, otra empresa más de pronto no startup sino más tradicional o multinacional tiene otro tipo de cultura, entonces también ver que esa persona, ya sea cualquiera, pues que sea de cualquier generación, que se adapte a la cultura de la compañía. Creo que es Ok, entonces ahí me gustó algo que dijiste, que es importante no solo no enmarcar a las generaciones en, digamos que en un estereotipo, sino a ninguna persona en ningún aspecto antes de contratar. Qué difícil es traer buen talento a una organización, sí, ¿no? Pensando como en todo lo que le gusta a cada una de las generaciones, porque obviamente tiene que ver mucho con la cultura también. Y pensaría que de pronto hay algo que, hablando con mis amigos, con otros líderes, con otros empresarios, siempre se habla sobre la contratación de los millennials o de los centennials, ¿no? Que tú hablabas que les gusta viajar, que de pronto no les gusta lo estático sino lo dinámico, y ahí entramos como en un tema de rotación. Sí. ¿Existe algo que las empresas podamos hacer, tú crees, para mejorar la rotación de los millennials y de los centennials, sabiendo que es una condición, o no una condición, sino parte de su ADN, sí, y que está perfectamente bien, pero habría algo más diferente de lo que han visto ustedes que podríamos hacer para retener más, o de pronto como que también se adecúen como al ritmo de las organizaciones que no son como ellos, no sé? Yo creo que, yo creo que es escuchar a las personas, y ya saben que los centennials, pues los millennials por ejemplo, es una generación que está retándose todo el tiempo y que también le gusta la flexibilidad y no le gusta un jefe sino un líder que no esté encima de él. No le gusta un jefe sino varios jefes. Sí. En muy poco tiempo, por favor, ojalá tenga 12 jefes en un año. Que le estén diciendo qué hacer, no, entonces como que creo que más allá, y vuelve y juega, porque es caer en un estereotipo, es escuchar a las personas, y nosotros en Flake no nos gusta ya usar el tema retener, porque es que retener es obligar a la persona, y es muy triste ver que en algunas empresas cuando la persona se va es como, ay no, ven, no te vayas, pero cuando uno ya toma la decisión de irse, ahí sí a uno lo retiene. ¿Por qué no? O sea, seamos mucho más proactivos y no tan reactivos. Entonces cuando hablo de la proactividad es listo, hablar con esas personas, con esas nuevas generaciones, como bueno, oigan, ustedes qué quieren, qué construir en conjunto, como mira, qué tipo de cargo quieres. Y también hay muchas cosas que las empresas a veces, y eso se vio mucho en el People Day by Book, que me gustó mucho, que no me acuerdo quién lo dijeron 2 personas, y era, muchas veces se enfocan en las debilidades, es que tienes que trabajar esta debilidad, como enfocarse en las fortalezas que tienen. Entonces creo que más allá, y vuelve y juega como de la generación, porque si hay ciertas características que hay que tener en cuenta, es escuchar qué quiere esa persona.
quieres, no sé, más tiempo, más flexibilidad, quieres que tengamos no te está gustando este rol, pero para que eres bueno y que te gustaría, como construir juntos y motivar a que se quede más tiempo dentro de la compañía. Ahí quisiera preguntarte algo dentro de la experiencia, de lo que han visto dentro de la consultoría que han hecho en las organizaciones. ¿Han visto alguna característica en común que le guste a todos? O sea, por ejemplo, yo te cuento, nosotros en Book tenemos vacaciones ilimitadas, ¿sí? Y me imagino que, bueno, yo soy de la parte de arriba de los millennials, como tanto, no sé si tengamos centennials, me atrevería a decir que de pronto, y creo que es un beneficio que impactaría también a un boomer o a la generación X, sería algo que les gusta bastante, ¿no? Pues porque a quien no le gustan las vacaciones. ¿Han visto algunos otros tratos o características de pronto que se han vuelto como común en que, no sé, si lo sentáramos al representante de cada una de las generaciones, llegarían como a un consenso? Sí, eso es algo que nos interesa a nosotros. No estoy marcando, solo como que tratando de ver, de compartirle a las otras empresas si hay cosas que han visto que puedan llegar a ser súper comunes en todos. Los líderes. Siempre los líderes. O sea, que tengan un buen líder. Normalmente pueden estar muy felices dentro de la compañía, pero tienen a un jefe que los tiene totalmente desmotivados. Okay. Entonces, y también hemos visto en Flake muchas personas que nos llegan, porque nosotros también tenemos otro servicio de coaching laboral, y las personas que nos llegan es porque hay un burnout, todo es urgente, no hay organización dentro de las compañías, hay maltrato laboral, y es muy triste ver cómo personas con unas capacidades técnicas, o sea, unos profesionales increíbles, una empresa y un jefe los pisoteó. Y entonces creo que es un poco el tema de la flexibilidad, más allá también y creo que las vacaciones ilimitadas es un tema de flexibilidad y de confianza, ¿no? Como tómate tú las vacaciones ilimitadas, que ahí es un reto también para que la gente se las tome, pero nosotros confiamos en ti, que vas a hacer tu trabajo, que lo vas a cumplir. Si tú te quieres ir un día o te quieres ir 3 semanas, hágale. Nosotros sabemos que, entonces creo que eso también ayuda mucho a las generaciones nuevas, la confianza, la flexibilidad, líderes que más allá de que tengan capacidades técnicas y que los estén retando todo el tiempo, los cuiden, los motiven, los reten todo el tiempo, y que estén, algo muy importante es que estén conectados con el propósito de la empresa. Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando uno está conectado con el propósito, seguramente el trabajo se vuelve como un hobby, ¿no? Es como el famoso dicho que dicen: búscate un trabajo que sea algo que te guste mucho para que no tengas que volver a trabajar en toda tu vida. Obviamente, pues quiere decir que también el propósito de la organización es bien importante para que uno esté conectado, pueda ser productivo, que la dé toda y pues se sienta 100% motivado. Hubo un tema que dijiste y me gustaría ver si podíamos, antes de terminar, ahondar un poquito más en el tema de los líderes, en el liderazgo. ¿Qué han visto ustedes que es importante en el liderazgo? ¿Qué es ser un buen líder? ¿Sí? Para ti de pronto es una manera, para mí es otra, pero ¿qué han visto? ¿Para ti qué es? Para mí, un líder, tú lo dijiste, es una persona que escucha, ¿sí? Una persona que involucra, una persona que motiva, una persona que corrige, claramente, una persona que también entiende que las personas son personas, ¿sí? Y que se preocupa por el crecimiento. Para mí, yo creo que la responsabilidad que tenemos como líderes es el crecimiento profesional de las personas. Le dedican tiempo a una organización, sacrifican de pronto en algunos casos ocasiones importantes o tiempo propio por venir y entregarlo todo. Entonces creo que tenemos una responsabilidad con ellos de que al final del día, cuando sea poquito tiempo, mucho tiempo que duren en una organización, siempre se acuerden del líder. Yo creo que sería como la mejor descripción del líder, la persona que al final de trabajar en una empresa se acuerda: yo tenía un jefe, o yo aprendí esto de un jefe, o tal cosa. Sí. ¿Pero el líder o jefe? Para algunas cosas soy, no, mentira, líder, no, es que esa palabra líder yo creo que enmarca muchos conceptos. Hay veces uno tiene que ser jefe dependiendo de también el cargo y la responsabilidad que tiene, ¿no? Total. Sí, adaptarse a la persona.
Es que el jefe también es como solo un nombre, ¿no? Un rótulo, ¿sí? O en un organigrama, mi jefe es Camilo, ¿no? Pero no le dicen mi líder. Sí, y es curioso porque ya las nuevas, o sea, como que uno ya ve a las nuevas generaciones diciendo el líder, ¿no? El jefe ya es como... ¿Es un Boomer. jefe o un líder? Boomer. Líder es boomer. Sí. No, líder No, es... boomer es jefe, pero no estamos verificando. Ya. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el líder, siento que el líder tiene que escuchar, validar emociones, llegar a acuerdos y tener pasos a seguir. Y también ser una fuente de inspiración, tanto como con sus capacidades técnicas, pero que tampoco sea un superhéroe que se las sabe todas, ¿no? Creo que un líder también cuando muestra vulnerabilidad le da mucha confianza al equipo, porque lo que yo he visto también muchas veces, y también fue un poco como mi encontrón con el mundo corporativo, es ver cómo todos estos jefes y líderes se creen Divas. O sea, uno... ya inalcanzables. Sí, además muchos egos, no sé, el error no es permitido, como ellos se ven como unos superhéroes y realmente no es así, porque el ejemplo que le van a dar a sus futuras generaciones, a esos líderes, es así, que no se pueden equivocar, que son fuertes, que en el momento que quieran levantar la mano, no la puedan levantar porque entonces van a mostrar fragilidad. Entonces creo que un líder vulnerable, creo que es una de las cosas más lindas, y algo que también considero de un líder que es muy bueno, que creo que lo dijo también el People Day by Book, que me encantó, no me acuerdo el nombre del señor, bueno, del segundo, creo que José, bueno, él dijo: tú para estar bien con las personas de tu equipo primero tienes que empezar a tener un proceso de autoconocimiento contigo mismo, tienes que conocerte a ti, tienes que entender y observarte, saber tus oportunidades, saber tus oportunidades de mejora, tus fortalezas, porque en el momento que tú estás bien contigo mismo vas a poder estar bien con tu equipo y con los demás. Entonces creo que eso también es un líder que no se las sabe todas y que también está en un proceso de aprendizaje para hacerlo mejor para los demás. Y algo que yo creo que todos tenemos que entender es que al final del día también los líderes son personas, ¿sí? Y también los líderes se equivocan, y los líderes también están en un proceso de aprendizaje continuo para ser mejor para las personas, o por lo menos la persona que no lo haga es una invitación a ese autoconocimiento. ¿Sí? La última cosa que me gustaría traer a colación hoy es, nosotros en Book, nuevamente pues, siendo un software de recursos humanos que buscamos crear lugares de trabajo más felices, viene un tema muy importante que es la retroalimentación. ¿Sí? Book, en todo su sistema o ecosistema de módulos, tiene evaluaciones de desempeño. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Que lo puede evaluar no solo el líder, lo pueden evaluar sus pares, lo pueden evaluar, si soy un líder me pueden evaluar mis subalternos, y de esa manera tener una visión como mucho más completa de lo que es mi desempeño. Como cuando uno tiene como todas esas variables sobre la mesa, ¿qué podríamos decirle a los líderes, a los contribuidores individuales sobre cómo dar feedback y cómo recibir el feedback para que sea un proceso de construcción y en verdad que lo único que haga es pues, aportar, ¿no? Sí, creo que muchas veces el feedback se ve como algo negativo. Y no debería ser algo negativo, realmente que a uno le den un feedback es un regalo porque es una oportunidad de mejora. A mí me encanta cuando no le dan feedback, porque cuando no, está perfecto todo, ¿no? Pues dígame porque no puede estar perfecto todo, o sea, que tengo para mejorar, para retarme más. Entonces me parece muy interesante que en Book estén haciendo eso. Creo que hoy en día el feedback es muy importante dentro de la organización, porque lo que ayuda es a potencializar los equipos, a estar alineados. Seguramente son conversaciones incómodas porque dar un feedback hay que aceptarlo, pues es incómodo, da susto, pero al fin y al cabo es una herramienta que va a servir para que todo el mundo trabaje de una forma mucho más alineada, y es quitar el miedo. Y creo que otra cosa que es importante del feedback es darlo en el momento oportuno. Muchas veces pasa el tiempo, la otra persona no hay contexto, como exacto, como ahí. En un año, es que te acuerdas hace 6 meses y no, ni idea, o sea, entonces en el momento que pase algo que no gustó,
no tiene que ser algo ceremonioso, un WhatsApp, una llamada, un mail breve, que sea claramente con una comunicación asertiva. Es muy importante. El feedback se debe decir también desde el sentir de uno, desde la perspectiva de uno, no culpando, ¿no? Es que, oye, tú hiciste esto, no, oye. Como me sentí yo en este momento, para también que haya empatía exactamente. Y que la emoción con... Y validar emociones. Claro. Y también preguntar, ¿tú cómo te sentiste? ¿Tú cómo lo viste? En un WhatsApp, digamos que en Flake nosotras es muy chistoso, bueno, no es tan chistoso, pero nosotras somos amigas de toda la vida y de hecho mi socia es mi esposa. Y Isabela es amiga mía de la universidad y claramente nuestro reto más grande ha sido no tomarnos las cosas personales. Y el tema del feedback ha sido algo muy importante porque sí tenemos momentos como uno a una donde cada 3 meses como, oiga, mire, me sentí así con usted o me encanta esto, pero hay momentos en WhatsApp que... Juliana, me sentí de esta forma, Ah, sí, Juliana. Sí, Juliana. no, bueno, no, es que a mí me dicen de cariño, otra, pues no, Yujin me decían en el colegio. Y no, cuando me dicen Juliana, qué miedo. Pero sí, como que siento que eso ha sido muy importante, el tema de feedback, y no tomárselo personal, y el feedback oportuno y en el momento como, oigan, no, me sentí así, me sentí frustrada, ¿qué hacemos para que esta cosa no vuelva a pasar? ¿Ustedes cómo lo vieron? Entonces, sí, creo que es importante. Y a las generaciones, por ejemplo, millennials y centennials, les gusta las cosas breves, como son, mucho más rápidas en el momento. En cambio, obviamente la generación X y Baby Boomer está un poco más acostumbrada a un tema de un feedback mucho más unilateral, ¿no? Lo que viene y ya. Sí, como el jefe hacia la persona. Y un feedback debería ser... multidireccional. Sí, yo tengo una confesión para terminar que quiero hacer, y eso ahí como cuando hablábamos que uno rescata cuando se acuerda de un jefe. Yo tenía un jefe que decía que no se debería llamar feedback, sino se debería llamar feed forward. Okay. Sí, porque feedback es mirar hacia atrás y quedarse en el pasado, mientras que feed forward es, ok, este es el retroalimentación, pero vamos a ir hacia adelante con este tema. Entonces, no, eso no, ahí está. Ya, no te va a cobrar. Pero bueno, no, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Quería pues nuevamente agradecerte por el espacio, qué conversación tan chévere, tan llena de contenido. No sé si quieras dejar algún mensaje final para los que nos están escuchando o para toda nuestra audiencia de hoy. El mensaje que dejo es que sean lo más auténticos a ustedes y lo más fiel a ustedes. La autenticidad no es algo estático, tenemos todo el derecho a cambiar, pero siempre en ese proceso sean auténticos para que realmente estén bien con ustedes mismos y estén bien con su entorno, estén bien con su trabajo, con las personas que quieren. Y sean felices en el trabajo, no se estresen tanto. En lugares de trabajo más felices. Por favor, si vamos a trabajar toda la vida, trabajemos en lugares que nos den esa tranquilidad. Super. Te agradezco mucho, mil gracias. Ya termina este capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Volvemos a escucharnos pronto con un nuevo invitado. Recuerda seguirnos en Spotify o Apple Podcast y en las redes sociales de Book. Bookcast es una iniciativa de Book, software integral de gestión de personas con soluciones tecnológicas eficientes y personalizadas para acompañar todo el ciclo de vida de tus colaboradores. Todo en una misma plataforma. Conoce más en book.mx, book.cl, book.pe o book.co. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.